Shemuel Bet, segundo libro de Samuel. David se entera de la muerte de Saúl. David entona entonces por esto una elegía por Saúl y Jonatán, escrita en el libro del justo. El libro del justo aquí mencionado es una antigua colección poética citada además en el libro de Josué. David va a Hebrón, que era la ciudad más importante de Judá, la misma ciudad donde muere Sara, y ahí fue consagrado y ungido como rey. A David solamente lo siguió la casa de Judá. El resto de Israel aceptaba a Isbaal, hijo de Saúl, como su rey. Sucede entonces la batalla de Gabaón entre Judá e Israel. Ganó Judá, dirigidos por David. Luego David, se narra que tiene 6 hijos, uno de cada mujer diferente, ahí en Hebrón. Isbaal y Abner tuvieron una disputa. Abner era el que acolitaba, el que secundaba el hecho que Isbaal fuera el rey de Israel. Al tener esta disputa, a pesar que éste lo eligió como rey de Israel, Abner negocia entonces con David para ponerse de su lado y para ponerle a todo Israel de su lado, y éste acepta. Se visitan y Joab dice engañar a Abner, le habla en secreto y mata a Abner para vengar la sangre de su hermano Asael. Al enterarse, David maldice a Joab y toda su familia la maldice también, con flujo de sangre, lepra, muerte a espada y carencia de pan. Una maldición muy grande. Viene pues la muerte de Isbaal, hijo de Saúl, y rey, a quien mataron en su propia cama acostado. David entonces es consagrado rey de Judá y de Israel. Tenía 30 años y reinó por 40 años. David vivió 70 años que le concedió Adán, quien estaba destinado a vivir 1000 años, y al conocer el alma justa de David, esa alma que estaba destinada a no vivir, a no bajar a este mundo, y él consideró, él decía que era necesario que esa alma de David bajara, porque de ahí viene la descendencia del Mesías. En Jerusalén estaban los jebuseos y David conquista a Jerusalén, conquista, edifica una muralla. David dice que ni cojo ni ciego entrarán en la casa de David. A nivel Sot, cojo es una persona que tiene desequilibrios en las facultades de Netzach y Hod, que simbolizan la pierna derecha y la izquierda de forma respectiva. Es decir, que ahí no se está hablando de ningún tipo de discriminación. Recordemos que la parte llana, la parte literal, shat, es solo para quienes no tienen ese mérito de entender el sot, el secreto. Y de hecho, así alejarlos. El Satán se puede aprovechar de esto, pero si llegan al mérito, llegarían a enterarse que no se habla del físico, sino de las facultades del alma. Netzach, lenguaje emocional. Los talentos artísticos es el que canta, el que dice una poesía, el que toca un instrumento, el que escribe. Está representado por Moshe y la virtud principal es la humildad. Hod es la facultad de la comunicación, el lenguaje. Está representado por Aarón. Su máxima virtud estaba en Hod, caía en gracia. Era un hombre muy agradecido. La clave es ser agradecido en todo, agradecer hasta lo malo. En Hod, por ejemplo, le dan mucha vuelta a los filósofos y conceptualizan la vida, pero no la llevan al plano físico. Utilizar el lenguaje para manipular, para convencer y no para hablar la verdad es un desequilibrio en Hod. La mentira es un desequilibrio en Hod. Los teólogos, por ejemplo, suelen manipular el lenguaje. Los políticos, Aarón junto a Miriam hacen Metzorá. Ese más allá que la Lashon Hará es calumnia, ya es difamación contra la mujer cusita, la mujer de Moshe. Los conceptos, los autoengaños, las mentiras, las murmuraciones, las difamaciones, las distorsiones, utilizar ese gaslighting que usan los narcisistas, que dicen algo y luego dicen que no, yo no dije eso, y producen en su receptor, en su víctima, digámoslo así, una disonancia cognitiva y van de hecho dañando su proceso cognitivo. ¿Sí? Voluntariamente o involuntariamente lo hacen algunos narcisistas y los psicópatas ni se diga.
Si vives ocupado del otro y no de tu proyecto de vida, estás mal. Hay un desequilibrio en Jod. O sea, una persona no tiene por qué estar murmurando sobre los demás. Esta gente, estos son los cojos a los que se refiere David cuando dice, ni cojo ni ciego entrarán. El ciego a nivel Sod se refiere a Jokma y a Binah, que representan el ojo derecho y el ojo izquierdo. Jokma, intuición, lo metarracional, esa sincronicidad, como lo llamaba Jung. Eso como que estoy pensando una cosa y él sucede, el otro también está pensando, como que el pensamiento ahora viaja de forma más rápida, pues siempre ha viajado, pero ahora parece que fuera más rápido. ¿Quién tiene un desequilibrio en Jokma? Los mediums, las personas que quieren ver en todo algo más allá de lo natural, esas personas que también no quieren profetizar, pero quieren vivir detrás de la profecía. Van a cualquier paseo, a una sinagoga, a un culto, a una secta, a una misa, a un templo, a lo que sea, detrás de que le digan qué va a pasar con eso, que le profeticen. En cada religión encontramos de esto un poco. Estar en la ceguera es estar en el Gehinnom, en el infierno. Algunas personas dicen que no es lo mismo porque creen que el infierno, el cristianismo lo entiende como un lugar y creen que el infierno es como ellos lo entienden. No, el infierno es quien sabe que es un estado, no es un lugar, un estado en el que no hay presencia de Dios. Es no poder ver las cosas claras. Eso es el infierno si hablamos aquí de Malhut. Por eso, así como la vida eterna se puede comenzar ahora, en esa unión perfecta con Dios, en ese Dedekut, también el infierno puede comenzar ahora. Binah, ya lo explicamos. Ahí en Jerusalén le nacieron 11 hijos a David. Entre ellos nació Shelomo, nació en Jerusalén. David vence a los filisteos, que como les dije en Jueces fueron los que más lidia dieron de todos los que se enfrentaron con el pueblo de Israel y de Judá. Sin embargo, Dios le dice que cuando escuche ruido de pasos es que los atacará. Ahí es que debe atacarlos, porque ese ruido eran los pasos de Dios que se acercaba. En el capítulo 6 continúa el relato del arca que viene de Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1. ¿Recuerdan? Cuando hablaban de que a todos les había dado tumores, hemorroides y mandaron el arca en una carreta y decían que si llegaba donde tenía que llegar era el Dios de Israel. Pues, reciben el arca en Jerusalén, le habían mandado después que todos fueron castigados. Y ahí se convierte Jerusalén en la capital no solo política, sino también religiosa de Israel, en la ciudad santa. Uzá y Ahijó conducían esa carreta con el arca de Dios. Unos bueyes amenazaban con volcarla y pues bueno, recordemos que buey a nivel Sot es Samech Men Lamed, el nombre del Satán. Por lo que Uzá sujetó el arca y el arca era, terrible con los enemigos de Israel, o para que la santidad del arca era demasiado fuerte y sobre la que su trono, pues Dios la hacía intangible. Los propios levitas no podían aproximarse al arca sin el peligro de muerte. Antes que los sacerdotes la hayan cubierto, no la tocaban, la transportaban de hecho con varales. Como Uzá la sujetó, allí mismo lo hirió Dios. A razón de esto, David le da cosa llevarse el arca con él y la entrega en la casa de otra persona, pero es bendecido. Al final David entonces decide llevársela consigo en medio de danzas y muchas alegrías. En el capítulo 7 David comenta a Natán, el profeta, su intención de hacerle una casa a Dios, pero Dios le dice a Natán que no, que quien hará una dinastía y casa a David será él, y que el templo se lo edificará a él, a Dios, uno de sus hijos, uno de los hijos de David, de quien nunca se apartará. David ora y Dios lo hace triunfar por donde él iba. Hay 3 oraciones muy importantes que son la tefilá de Moshe, la tefilá de David y la tefilá del pobre, que son de máximo nivel, y la del profeta Habacuc. Las oraciones no llegan cuando la persona que las recita tiene orgullo. Si no tiene orgullo, por supuesto que llegan, y más estas oraciones.
El rey David vino a este mundo para ayudar a la humanidad, trajo los salmos, los tejilim. Imagínense la santidad del rey David que trataba con el ángel de la muerte como hablamos. Sí, de tú a tú. Los hijos de David eran sacerdotes. David tiene bondad con el hijo de Jonatán, Mefiboset, quien era tullido de pies. Los pies, aquí esto a nivel Sot, representan la facultad de Malhut. Entonces muchas veces, por ejemplo, cuando hablan de alguien que es tullido de pies o que tiene los pies puestos en la tierra, que es firme, es porque una persona equilibrada en Malhut. Si dice, por ejemplo, tiene los pies bien puestos en la tierra, es una persona que es equilibrada en la materia, en lo material. Malhut es el reino. Ya explicamos a nivel Sot lo material, por lo que David le devuelve a Mefiboset los campos de su abuelo Saúl. Le ofrece comer siempre en su mesa. Fíjense que se tratan de cosas materiales las que David le ofrece a este que era tullido de pies. Es decir, que hay un desequilibrio en Malhut, porque cuando hay un desequilibrio, cuando nos falta realizarnos en aspectos materiales, esto genera infelicidad en la persona. Los pies entonces representan la capacidad, la fuerza de progresar. Lo otro es que quien representa a Malhut es el rey David. David vence a los amonitas, a los amorreos, y la guerra amonita viene siendo el marco de la historia de David, Betsabé. En el capítulo 11 ya David ve a Betsheba, a Betsabé, la ve bañándose. Este baño que está haciendo Betsheba acababa de salir de la mikvé después de su periodo. Ella, David la ve, pregunta quién es esa mujer, le dicen que es la mujer de Urías, la hace llamar, se acuesta con ella. Ella se va, queda embarazada. Se lo informa a David, quien planea hacer que Urías se acueste con ella para que piense que el hijo es suyo. Pero Urías no entra a su casa, entonces no hay forma de hacérselo que piense esto. David manda a que pongan a Urías de primero para que muera en la batalla y pues así sucede. Betsheba pertenecía a David mucho antes que ésta se uniera a Urías, pues el alma del rey David y la de ella formaban una sola alma. Eran almas gemelas desde el origen de los tiempos. Recordemos que entonces lo que acabamos de decir, que Malhut, este mundo físico, es representado por el rey David. Entonces el rey David vino y corrigió el desequilibrio en Malhut, ese deseo. Esa corrección se divide en 3 estados: concepción o ibur, crianza o yenicá, adultez o mojín. Malhut se corrige solo cuando somos capaces de incluirla en biná, es decir, en el entendimiento, en la inteligencia, ¿sí? Vamos relacionando las facultades del alma, porque esto es lo que nos va a servir para bajarlo a la práctica, a nuestras vidas, para entender dónde tenemos desequilibrios, por qué, de dónde vienen, qué debo hacer, con qué facultad debo unir esta otra para yo poder salir de mis errores y de lo que me pasa en el día a día. A nivel Sot, la historia de Betsheba y el rey David es que el rey David es Malhut, que puede corregirse en el aspecto masculino, es decir, en el dar, en el Geset, y la intención de corrección es Betsheba. Si ella es corregida por el Geset, la misericordia, el dar, puede pertenecer a David, porque él era ese deseo absoluto, ¿verdad? Entonces, los preliminares donde Malhut es analizada y llenada por Hasadín, misericordia, es el trabajo que hizo Urías, esos preliminares. Después que esto sucede, Malhut es corregida, con el fin de poder recibir, porque solo así está preparada para dar. Y aquí pasa a hacer el trabajo de David. ¿Qué quiere decir todo este rollo tan enredado que acabo de decir? Hay un deseo general de corrección, pero ahí nos presentamos todos con nuestro egoísmo. Este egoísmo no es tomado en cuenta. Dentro de mí, dentro de ti, dentro de todos ustedes, existen deseos que no están sujetos a ser corregidos de forma directa. Lo que se debe corregir entonces es la relación entre los seres humanos, la conexión. Algo hablábamos anteriormente con el ejemplo de las neuronas y las sinapsis, comparándolas con las almas, ¿recuerdan? Para lograr eso, debemos trabajar en cada uno de nosotros en la parte humana, y al hacerlo, todos los demás deseos lo seguirán. Así que a nivel Sot fue un trabajo en equipo en el que el mismo Urías participó. Vienen los reproches de Natán y el arrepentimiento de David. Dios le dice que hará que su propia casa se alce el mal contra él. Le dice que su hijo moriría y de hecho así fue. Ese hijo que estaba esperando Betsheba muere.
Betsabé tuvo luego a Salomón. El profeta Natán lo llamó Yedidiah, que significa amado de Dios, y era la garantía del perdón de Dios hacia David. Luego comienza la historia de Absalón. Amnón viola a su hermanastra Tamar, quien era hermana de Absalón, no como de él, que era hermanastra. Este espera un tiempo y lo manda a matar y huye. Absalón manda a matar a Amnón. David sufre mucho esto porque Amnón era su primogénito. Igual se le pasa la rabia y Joab negocia el regreso de Absalón. Indican que Absalón era apuesto de los pies hasta la coronilla, es decir, desde Malhut hasta Keter, que es la cabeza. No hay defecto en él, decía. Absalón, después de 2 años, obtiene el perdón de David. Pero ¿qué pasa? Que Absalón comenzó a procurar intrigas. Se paraba en el camino a quienes iban hacia el rey y les decía que si él fuera juez, haría todo mejor que David. Poco a poco ya eran muchos los partidarios de Absalón. Le toca al extremo que David huye por temor a Absalón. Ahitofel se queda como consejero de Absalón. Este le aconseja matar a David, pero Husai, que estaba entre ellos por orden de David, le trastoca todo, dando un consejo disimuladamente, porque estaba ahí, era como de espía de David. Y este consejo favorecía a David. Le manda a avisar de hecho a David que debe huir. Así bueno, David pasa el Jordán. Como no siguieron el consejo de Ahitofel, este se suicida ahorcándose. Y aquí a nivel SOT, este hecho de suicidio es una huida. Pero también podemos ver el narcisismo que ocultan las personas que tienden a tener estos pensamientos suicidas. Porque bueno, sí, por supuesto, mucho cuidado también con lo que estoy diciendo, porque no estoy entrando en un juicio de valor, estoy entrando a un nivel SOT de entendimiento de este suicidio que hace Ahitofel ahorcándose solo porque no siguieron su consejo, ¿sí? Aquí hay algo más allá y es que el que se suicida ahorcándose ha tenido un problema con la parte materna, pero esto no lo narran de Ahitofel, no logramos verlo de él como persona, pero ya sí en la parte general es así. La persona que se ahorca tienen problemas con la mamá. Entonces, si una persona tiene esos pensamientos suicidas y se le ha ocurrido que lo va a hacer ahorcándose, ¿qué debe hacer? Analizar sus problemas con su mamá, tratar de entender y siempre tratar de comprender, porque eso lo que se comprende no se juzga. Y siempre nos terminamos dando cuenta que no hay nada que perdonar, que cada quien hace lo que ha hecho por sus razones. El pueblo de Israel que estaba contra David fue derrotado por los de David. David había dicho muy claramente que no mataran a su hijo Absalón. Absalón queda enredado, colgando, y el mulo en el que él iba se fue. Entonces Joab aprovechó y lo mata, a pesar de lo dicho por David. Ahimaas no se atrevió a dar la mala noticia y dejó que el otro siervo lo dijera. Ya aprendimos los secretos de no dar malas noticias. No debemos ser portadores de malas noticias. Bueno, Ahimaas la tenía clara. Joab no estaba contento con la actitud de David, porque pues David estaba muy dolido por la muerte de su hijo Absalón y no sé, Joab como que creía que él se lo iba a celebrar, sin embargo David no sabía cómo habían pasado las cosas. Se prepara la vuelta de David como rey de Israel. Israel y Judá se disputan al rey. Pero Seba, un hombre malvado, provoca una rebelión de los israelitas. Recuerdan que en la parashá Hayé y Sara se dijo que uno de los hijos de las concubinas y de los hijos que vinieron de Keturá con Abraham, unos se fueron hacia China o hacia el oriente y otros se fueron hacia Arabia y se fueron formando pueblos como los madianitas, y precisamente Seba pertenecía a uno de estos pueblos que se formaron de las concubinas de los hijos de Abraham. En esa persecución, Joab va a dar a un pueblo en el que aparece una sagaz mujer que se enfrenta a él preguntándole que por qué quiere destruir la ciudad. Él le explica que solo le interesa a Seba y ella le dice que le echará la cabeza de este por el muro. Así fue y ellos se fueron. Hubo una gran hambruna que duró 3 años debido a la deuda de sangre que tenía Saúl con los gabaonitas. Estos no eran israelitas, sino que eran uno de los residuos amorreos con los que los israelitas se habían juramentado. Habían proferido una maldición contra Israel.
y debían anularla con una bendición. Estos exigieron 7 descendientes de Saúl para terminar con eso, y así fue. David se los entregó, pero tiene esa consideración con Mefiboset una vez más. La Torá lo escribe diciendo que cayó lluvia. Recordemos que a nivel Sod ya hemos explicado lo que significa la lluvia, que es bendición. Una lluvia así como la que está aquí en este mismo instante. Anunciaba que el hambre cesaría y que la expiación había sido aceptada por Dios. Eso significaba el hecho que dijera en la Torá, y cayó lluvia. El capítulo 22 es un salmo de David que se parece mucho al salmo 18, y el capítulo 23 son las últimas palabras de David. En el último capítulo habla de una lista de los guerreros de David o valientes de David, que eran en total 37. Lamed Zain a nivel Sod significa llena tu corazón de conocimiento alabando con cánticos al Dios de Israel, que era lo que hacía David. Finalmente, viene un censo que hizo David, que se lo contó como pecado. Este censo fue contado como pecado a David. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras en Éxodo, Shemot, capítulo 30 dicen: cuando hagas un censo de los hijos de Israel para contarlos, cada uno dará a Dios un rescate por su alma cuando sean contados, para que no haya plaga entre ellos cuando los haya contado. En ese entonces debían dar una moneda de medio shekel cuando fueran contados, cuando se les hiciera un censo, como rescate de su alma. Ni el rico pagaba más, ni el pobre pagaba menos. Hay varios censos narrados en la Biblia, y pues en ellos algunos están ordenados por Dios y otros no. La palabra mahasita, de mahasita shekel, medio shekel, que se pagaba por contar las personas, contiene las palabras hay y la palabra mavet. Hay es vida y mavet es muerte. De ahí el Sod, que la tzedakah, la caridad, acerca la vida y aleja la muerte. ¿De dónde sale todo esto? De la palabra mahasita. Mírenla en pantalla. Mahasita tiene la letra Tzadik, está en la mitad, y la primera letra de Mahasita y la última, la Tet, forman la palabra muerte, y las otras dos que quedan justo ahí al lado de la Tzadik, la Het y la Yud, forman la palabra Hay, vida. Entonces de ahí viene que la tzedakah acerca la vida. Miren que Hay y Yud están cerca de la letra Tzadik, y aleja la muerte. Men y Tet están alejadas, son las letras de los extremos. Otro Sod es cuando hay peligro de peste. Es el mejor momento para hacer tzedakah y no para comportarnos de forma egoísta. No es el momento. Este 2020 se sabía que sería un año de cambios a nivel mundial. Pues que ese cambio empiece con nosotros, que empiece por nosotros. Ni una letra de la Biblia es casualidad. Hay solo dos cosas que crean conexiones neuronales en nuestro cerebro: el aprendizaje y la experiencia. Así que esa situación del censo, que ocurre de hecho en varios pasajes bíblicos, es un aprendizaje pedagógico que busca dejarnos para que nuestra experiencia sea agradable en la tierra. Otro Sod es que la bendición no se posa sobre nada que está contabilizado. Ya van 3 Sod a raíz de este censo que hizo David y que desagradó a Dios. La bendición no se posa sobre nada que esté contabilizado. Por eso, de hecho, es mejor no saber cuánto dinero tenemos. Es mejor no contar a las personas siempre. Fíjense que esto es tan cierto que desde niños no lo sabemos, nos lo han enseñado. Nuestros padres, nuestros abuelos siempre nos dijeron: las personas no se cuentan. ¿Por qué? Porque la bendición no se posa sobre algo contabilizado. Y puede venir hasta una peste, una enfermedad, por algo unas personas que se contabilizan, que se censan. ¿Por qué? Porque las cosas son infinitas. En cuanto se contabilizan, se limitan. Entonces, me dirán, ¿cómo hago entonces si yo debo contar el dinero de la hipoteca, de la cuota del banco, de esto y de aquello? ¿Cómo hago para contarlo si es que necesariamente tengo que contarlo? Pues se deberá hacer una bendición sobre eso que ha contabilizado. Esto de hecho está confirmado en el libro de Crónicas. En Primera de Crónicas 21 y siguientes dice: Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer el censo de Israel.
Dios habló a Gad, el profeta de David, para decirle, transmítele a David este mensaje, este recado. Así, bueno, le dice Dios, te propongo 3 cosas, la que escoja llevaré a cabo. Le dice, 3 años de hambre, 3 meses de derrotas ante tus enemigos. Que David le responde a Gad, estoy en una gran angustia, pero que caiga mejor yo en manos de Dios que en manos de hombres, porque es grande su misericordia. Y mueren 70,000 hombres. Mandó un ángel contra Jerusalén para destruirla, pero cuando ya lo estaba haciendo, miró y se arrepintió del mal. Y dijo al ángel exterminador, basta, ya retira tu mano. Miren que hay algo importantísimo de todo este pasaje y yo no sé si en la medida en que lo han ido escuchando lo van entendiendo así. Muy similar a todo lo que está sucediendo ahora en este momento en el mundo. Desde que esto empezó, bueno, a las personas, el canal no había comenzado, pero a las personas que tenía cerca, a mi entorno, a mi familia, a mis amistades, yo les dije, les señalaba esto del censo de David, les decía, no vayan a empezar a contar, van tantos muertos, van tantos enfermos, van tantos contagiados, porque no debemos contabilizar a las personas, porque al contabilizarlas ya aprendimos que las limitamos. Aparte a Dios no le gusta eso, porque cuando las contabilizamos nosotros deberíamos pagar un precio, deberíamos hacer una caridad. Bueno, David entonces después de todo esto le quiere erigir un altar a Dios y empieza como un negocio con Ornán, y bueno, Ornán le dice que lo tome, pero David replicó a Ornán, no, quiero comprártelo por su justo precio, pues no tomaré para Dios lo que es tuyo, ni quiero ofrecerle sacrificios que no me cueste. No sé si encuentran la semejanza de justo lo que se aprendió en la parashá Hayé y Sará. Esta situación entre Abraham y Efrón, esa cuando discutían por la compra de la tumba para Sara, ahí en donde está enterrado Adán y Eva. Es algo parecido, ¿sí? Es ese hecho de que ellos tenían claro que tenían que pagar por lo que les costaba, que no podían tomarlo gratis. Aquí nuevamente vemos cómo David tuvo que pagar. Pagó 600 siclos de oro para que la plaga se detuviera. Y eso lo hizo comprando el terreno para el sacrificio y para el altar que le iba a erigir a Dios. David levanta ese altar, atiende las súplicas en favor del país, Dios lo hace y la peste se aparta de él. A través del estudio del libro de Shemuel Bet o Segunda de Samuel se aprende que si no somos fieles en guardar los mandamientos de Dios, así sea algo mínimo que nos debíamos, ese hecho, por ejemplo, de contar a las personas, ese hecho, por ejemplo, de contabilizar el dinero. Podemos cometer errores que alteran dramáticamente el curso de nuestra vida, acarrean consecuencias dañinas para nosotros y para otras personas. Esta historia de Segunda de Samuel sucede entre el año 1050 y el 970 a.C. Los libros 1 y 2 de Shemuel, Aleph y Bet, hacen parte de la Tanaj, hacen parte del Antiguo Pacto, hacen parte del Antiguo Testamento. A la vez, hacen parte de los Nevi'im, de los profetas. Algunos afirman que fueron escritos por Samuel y adiciones de Gad y Natán. Este libro en general da un resumen de los resultados políticos del reinado de David. Los filisteos fueron rechazados, Jerusalén se convierte en capital política y religiosa del reino, fue sometida a Transjordania, sucede el dominio de los arameos de Siria meridional, David muere en el año 970 a.C., nace y muere el mismo día, además, siendo rey de Israel y de Judá. Lo que se viene después de esto, bueno, son infidelidades de la monarquía que provocarán condenación de Dios y ruina de la nación de Israel. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.